Bueno, estamos dando siquiera un par de minuticos más, muchachos, para que acaben de llegar algunos compañeros que faltan. Ahí llegó Anita. Ana Milena, muy buenos días. Profe. ¿Cómo amanecen? Hola, profe. Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo siguió de su salud? Muy bien, gracias a Dios, mijita. Dios le pague. Muy bien. Ah, bueno, me alegro mucho, profe. Hace rato había enviado el link, profe. Yo apenas lo vi. Lo envié a las y 26. Ah, bueno, estamos casi puntuales. Sí, no Bueno, hay problema, yo estoy esperando porque pues algunos apenas les está llegando o se están pudiendo bueno, conectar, entonces sí vamos a esperar un par de minuticos y ya para que empecemos en forma, muchachos. gracias, profe. Bueno, vamos a ver si llegan siquiera otros compañeritos. Hola Cindy, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, bien. Gracias a Dios. Bueno, chicos, creo que ya es tiempo suficiente para que empecemos nuestra actividad de hoy. Como siempre, quiero en primer lugar agradecerles infinitamente el estar aquí presentes en esta sincronía, su compromiso, su dedicación, todo el respaldo y el apoyo que se ha tenido para la realización de este módulo, a pesar de que pues ninguno estábamos preparados para esta contingencia, para trabajar virtualmente, porque pues veníamos desde la presencialidad que era más cómoda para nosotros, pero bueno, todos nos debimos acostumbrar y ya lo estamos haciendo en forma. Chicos, también quiero decirles antes de que continúe esta sesión, es que pues hoy, como ustedes saben, es nuestro último día de clases y hoy tendremos nuestro examen final, con lo cual cerramos la actividad de este semestre, nuestro módulo. Ya creo que
Nos veremos si de pronto hubiese presencialidad, nos veremos por ahí en los pasillos, porque creo que ya no tienen más clases conmigo. Conmigo solamente tenían este módulo y bueno, gracias a Dios ha sido un módulo interesante y yo creo que hemos trabajado bien, que ustedes han respondido a las expectativas que se tenían y eso es bien interesante, bien importante. Quiero ser Profe, honesta con ustedes, que me duele, ya te oí la palabra muñeca, que me duele que se termine el semestre porque pues me amañé muchísimo con el grupo, pero bueno, así son las cosas y nada que hacer. Cuéntame, muñeca, ay, profe, no, qué pena que la haya interrumpido, pero igual me tranquila. imagino que al final también hablaremos un poco del curso y de Claro, nosotros, pues, en el curso, ¿cierto? Pero claro que entonces sí. yo quería era preguntarle Sí, muñeca. si, profe, todavía incluso para enviarle el texto que nos correspondió, yo no se lo he hecho, yo apenas lo estoy terminando justo en este momento, entonces no sé si todavía en Sí, el CUDES hay plazo para montarlo. sí, A mí me hasta el tocó el día de texto hoy. desde instructivo, entonces apenas lo estoy terminando, es que tuve que evaluar muchísimo el fin de periodo de mis estudiantes y Sí. montar notas y bueno, se me cruzó todo, entonces como apenas lo estoy haciendo quería preguntarle si no es como mucha la No hay problema. Yo sí. lo tengo abierto incluso hasta hoy, para la clase de hoy, para el examen de hoy, porque es que el examen de hoy les voy a dar el día de hoy y parte de mañana domingo, hasta las 10 Ah, de mañana domingo, entonces voy a tener ¿hasta qué hora? plataforma abierta hasta las 10 de mañana domingo para el Ah, qué bien, examen de profe, hoy. gracias. Y lo Ah, otro que me bueno. tengan pendiente también lo pueden ir montando. Y gracias por Ah, hacer la perfecto. pregunta porque de verdad quiero recordarles que hay varias personas que todavía tienen algunas actividades pendientes, entonces creo que algunos se intimidan en decir, ay, ya tan tarde como las voy a montar. No, no importa que sea un poco tarde. Por favor, móntenlas y dentro de lo posible les agradezco infinitamente que lo hagan en la plataforma, porque eso facilitará el proceso para dar la información sobre las notas, porque yo debo entregar notas a más tardar el lunes. Entonces, si tengo las actividades en plataforma, las reviso y de una vez me va quedando la nota. Cuando llegan a través del correo, pues obviamente yo las recibo, pero me demoro un poquito más porque pues son varios grupos y muchas las personas que acceden solamente por el correo, porque no tienen facilidad de entrar a la plataforma, qué sé yo. Entonces me voy demorando un poquito más porque después de que califico tengo que devolverme a plataforma a mirar en qué espacio es que correspondía esa nota, a buscar cuál era el estudiante que faltaba y entonces a irle aplicando uno por uno las noticas. Por eso a veces se les demora y van a encontrar espacios que aún están vacíos. Recuerden cuando les mandé el correo en donde les decía tales y tales personas tienen pendiente esto, esto y esto, y alguien me dijo, profe, casi me da un infarto. Y obvio, porque eran demasiadas notas, pero no es porque de pronto totalmente no las hubieran enviado, sino porque las enviaron al correo y aún no se había pasado, de mi parte, no había pasado las notas al Q10. Entonces el Q10 que dice, estas personas no han hecho la actividad. Entonces yo mandé esa lista para que me dijeran algunos profes que yo lo envié al correo. Entonces ya me toca ponerme a buscar uno por uno y poderles, como les digo, pasar la nota al Q10. Porque no es lo mismo, como les digo, cuando está directamente en el Q10, porque de inmediato lo puedo hacer. De inmediato lo puedo hacer. Entonces esa es la situación. ¿Alguien me habló? ¿Quién me habló? Yedimir. Yedi, ¿tú me hablaste? No, profe. Ah, bueno, mi amor. Entonces esa es la situación cuando las actividades son enviadas al correo o algunos que han tenido la necesidad de enviarlas por WhatsApp porque no han tenido otra forma. Entonces por WhatsApp también me demoro mucho porque tengo que abrir WhatsApp web, descargar la actividad en el computador, evaluarla y luego pasarles la nota Q10. Entonces eso me demora un poquito más el proceso.
Entonces voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Danielita, buenos días. ¿Cómo amaneces, Dani? Profe, hay un micrófono abierto. Sí, no sé. Está abierto el de Ana Milena, que desde donde alcanzo a mirar acá está abierta Ana Milena, pero no hay interferencia, sino que me están llegando mensajes por WhatsApp de algunas personas que me dicen, ya enseguida, alguien que le leía y dice, ya enseguida me conecto, no he podido conectarme, entonces eso ha hecho que se me dificulte un poquito o que haya una interferencia allí un poquito. Y encima de eso le dio a mi perrito por ladrar. Pero están escuchando bien. Llegó Gerard. Hola Gerardillo, ¿cómo estás? Gerard, buenos días. Ahí te está saludando por el chat, profe. Ah, bueno, mi amor. Gracias. Bueno, chicos, entonces, necesito que por favor ustedes de a poquitos abran su micrófono y me informen qué dificultades, qué dudas, qué inquietudes tienen hasta el día de hoy, cuando ya estamos terminando, pues hoy terminamos nuestra actividad. José, bienvenido, buenos días. Quiero saber cómo les va, qué dificultades han tenido. Yo creo que a varios les he dicho, por ejemplo, que hay que practicar un poquito más la acentuación, porque me he encontrado con que todavía tenemos dificultades con los acentos, sobre todo los ortográficos, es decir, las tildes. Cuando me envían la actividad de la elaboración del texto para efectos de la redacción, ahí es donde noto que hay serias dificultades en los acentos y también en el uso de los signos de puntuación. Entonces, mi recomendación es que por favor nos ejercitemos un poquitico más en el uso de los signos de puntuación y en el uso de las tildes, porque eso va a ser muy importante para ustedes. Dime, corazón. Profe, pues muy buenos días. Hablando de eso del texto, también me gustaría como compartir una experiencia, que es que yo también al redactar el texto, que era parte pues de una de las actividades de guiones, Sí, el texto explicativo como tal, sí, me estaba hablando con mi hermana es médica, pero también le toca redactar muchas cosas y sí. historias médicas y todo ese tipo de cosas. Perdón un momentico, Entonces le ella doy me dio entrada una a Daniela. recomendación. Danielita, buenos días, bienvenida. Continúa, corazón. ¿Y entonces? Entonces ella me dio una recomendación muy bacana y un tip que me dio, que fue que cuando uno esté redactando para identificar dónde están los puntos de puntuación, una coma, un punto seguido, es leerlo en voz Claro, alta. sí, Y sí, eso me ayudó muchísimo a identificar muchas comas que estaba perdiendo, muchos puntos seguidos. Y sí, también ayuda un poquito con lo de la puntuación. Obviamente a mí me falta un poco lo de la puntuación, lo de la acentuación. Yo uso de las tildes, sí. pero ahí estamos. La práctica es el maestro, entonces ahí vamos. Sí, lo que dice su hermana es completamente cierto. Uno puede redactar e incluso dejarlo sin signos de puntuación porque de pronto como que no los capta de inmediato, pero cuando ya lo ha escrito y lo empieza a leer, uno se va dando cuenta en dónde hace esas pausas que le indican aquí va una coma o de pronto mejor un punto y coma o dos puntos o esto hay que resaltarlo, entonces mejor lo escribo entre comillas. Y ahí aprovecho para hacerles una recomendación, muchachos. Traten en sus documentos escritos de no escribir demasiadas negrillas. Es decir, tratar de no saturar con algunos adornos, digámoslo así, los textos porque se vuelven muy pesados. Recuerden también que los párrafos debemos hacerlos no demasiado largos para que no nos queden
tan supremamente difíciles para el receptor del mensaje, ¿sí? Porque las personas ven un documento muy largo, un párrafo muy extenso y dicen, ay no, qué pereza eso tan extenso. Entonces, la idea es que nosotros al escribir cautivemos la atención de quien nos va a leer, ¿sí? Todo documento que escribimos, todo documento tiene un objetivo y lo que nosotros debemos procurar es lograr ese objetivo, cautivar la atención de quien lee, de quien va a recibir el mensaje. Y en la medida de lo posible es cuando eso es suave. Si tenemos que resaltar algo, son preferibles las comillas que una negrilla o que un subrayado, ¿sí? Las comillitas no son tan supremamente notables en el texto, por decirlo así. No son tan llamativas, pero sí resaltan que algo queremos destacar dentro de ese texto. Ustedes saben que una pausa leve de pronto nos lleva a una coma, ¿sí? Y una pausa que no es ni muy leve ni muy larga, pues preferiblemente un punto y coma o incluso un punto seguido. Es claro también recordar que una coma jamás nos va a reemplazar un punto y coma o un punto y seguido, ¿sí? Porque a veces saturamos el documento de comas y realmente no tienen tan buen efecto, ¿sí? Entonces, por eso leámoslo, miremoslo una y otra vez. Hagamos de cuenta no que es para mí, sino para alguien que no conoce la información. Entonces, es de eso de lo que se trata. Recordemos además que redactar es como contarle algo a alguien, ¿sí? Y hágalo como si usted tuviera la persona al frente, ¿sí? Por escrito, diga lo que sería capaz de decir personalmente, ¿sí? Hágalo de esa manera. Miren que cuando uno, por ejemplo, le quiere contar una película a un amigo, le dice, mira, la película más o menos es así, y uno casi que saca toda su capacidad histriónica para hacerse entender. Uno hace maniobras, uno manipula, uno gesticula de tantas formas para lograr hacerse entender, y por escrito uno dice, entonces, ¿cómo lo hago si no me están viendo? Entonces es expresarlo de tal forma que la otra persona lo comprenda más fácil, ¿sí? Y por eso, cuando, como decía el compañerito ahorita en el aporte, ¿sí? Que le hizo a la hermana, que me parece valiosísimo, es léalo, y cuando lo esté leyendo, ahí se va dando cuenta en esas pausas que usted hace que debería ir. No se les olvide que después de un conector siempre habrá una coma. Después de un conector siempre habrá una coma. Antes de un conector, preferiblemente es un punto y coma o un punto y seguido, pero también puede haber una coma antes del conector, dependiendo del texto, ¿sí? De todas maneras, reiterativamente es importante releer. Miren, chicos, tómense el tiempecito para leer una y otra vez lo que han escrito, porque ahí es donde nos damos cuenta que algo faltó, que algo sobró, que algo debemos corregir, ¿sí? Tener a la mano esas lluvias de ideas, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en los correos electrónicos, nosotros lo escribimos y tenemos mucha prisa, y ¡pum!, lo enviamos. Después de que lo enviamos, ¡pum!, recordamos. Ay, me faltó decir tal cosa. A mí se me olvidó esto otro. Entonces debemos volver a hacer otro correo. Y allí, ¿qué hacemos? Estamos perdiendo más tiempo y de hecho le estamos haciendo perder tiempo a la persona que recibe el mensaje. Y la persona va a decir, otra vez, otro correo, y ahora que le olvidó, ¿ya? Entonces nos vamos volviendo como pesados con esa situación. Miren, ocurre, por ejemplo, mucho en los chats. Hay una forma de configurar el chat en el WhatsApp para que cuando usted escriba una frase y le vaya a dar enter,
¿sí? No se vaya el mensaje, sino que pase al otro renglón. Porque muchas veces la persona le da enter es para pasar al renglón de abajo y resulta que se va el mensaje y usted termina escribiendo en el chat varias veces un mensaje por cada enter que da. Entonces hay forma de configurarlo. Como decimos coloquialmente, cacharreen un poquitico la forma de configurar el teclado de su, ¿cómo se llama? De su tableta o de su teléfono celular para que en cada enter no se le vaya el mensaje, sino que pase de un renglón a otro. ¿Sí me estoy haciendo entender, chicos? Eso es importante. También es muy importante que tengamos en cuenta algo, chicos, que esto lo tenía precisamente para el día de hoy. Cuando nosotros estamos comunicándonos a través de la red, sea por correo electrónico, sea por el chat, nosotros debemos tener en cuenta algo que se llama la netiqueta. Netiqueta. Eso significa etiqueta en la red. ¿Y qué es la etiqueta en la red? La etiqueta en la red no es otra cosa que ese respeto básico que debemos tener siempre que nos estemos comunicando. Porque a veces las personas suelen pensar, no, es como no me está viendo, no importa. Sí importa, y mucho, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros lo hagamos con respeto, sin utilizar muchas negrillas, sin saturar mucho los textos, sin ser demasiado melosos, pero sí ser muy considerados. Hay que tener consideración por la otra persona, hay que saber decir no, pero sin ofender, sin lastimar, sin causarle daño a la otra persona, ¿sí? Yo no sé si en una sesión anterior les comentaba ejemplos exactos de formas de decirle a una persona algo no o de reclamarle a una persona algo sin necesidad de ofenderla. Quizás les puse el ejemplo de que una de las comunicaciones más difíciles de hacer es una comunicación de cobranzas, por ejemplo. No sé si les hablé de eso. Y no sé si ustedes han recibido o han visto comunicaciones de cobranzas, en donde definitivamente muchas veces pierden el objetivo de la comunicación. Porque el objetivo de una comunicación de cobranzas, ¿qué es? Lograr que el deudor pague o mínimamente pues se vaya poniendo al día. Pero cuando a la persona le llega una comunicación, por ejemplo, diciéndole, como suele suceder, a la fecha su crédito presenta una mora de 60 días, si usted no se pone al día el próximo lunes, entonces será reportado al departamento jurídico y a las centrales de riesgos. Si la persona que ha sido cumplida en ese momento está pasando por una dificultad muy grande, la reacción es de defenderse y de crear como una especie de barrera como, me están atacando, pues que hagan lo que quieran porque yo no tengo plata, ¿cierto? Entonces eso significaría que la empresa o la entidad no debe cobrar, no significa eso, la empresa puede hacerlo, puede cobrar, solo que debe hacerlo de una manera más empática. La empatía es eso, es ponerse en los zapatos del otro, como decimos en nuestro argot popular. ¿Sí? Es entender que a veces las personas pueden pasar por un momento crítico. Entonces yo podría decirle lo mismo a la persona, pero con otros términos. Algo así como decirle, nos sorprende que una persona tan cumplida como usted a la fecha en su crédito presente una mora de 60 días. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a más tardar el próximo lunes para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago.
Entonces la persona que va a decir, ay, qué pena, yo debo, por decir algo, 300.000 pesos, pero solamente tengo como 30 o como 40.000 pesos, ¿será que de pronto me los reciben y yo voy abonando? Entonces la persona ya se motiva y en el momento en que yo motivo a esa persona, se va logrando el objetivo. Pero cuando yo agredo a la persona, el objetivo se pierde. ¿Sí me estoy haciendo entender, chicos? Por eso, ahí radica la importancia de sabernos comunicar por escrito y obviamente de manera verbal. ¿Sí? ¿Comprendemos eso hasta ahí o hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que ustedes quieran hacer, chicos? No, profesor. Profe, a mí me queda claro el tema. Queda claro. ¿Y lo consideran prudente? ¿Cómo así prudente? Es decir, que es lógico que hagamos ese tipo de actividades con las personas en vez de ser como un poquito agresivos. Ah, ya. Pues el lenguaje lo puede todo. Exactamente, Entonces hay que saberlo utilizar, eso sí es verdad. O sea, una palabra mal dicha, ¿cierto? Una frase que no tenga de pronto un tono de prudencia puede desatar hasta una guerra. Entonces, exactamente. es real, el lenguaje sí es una herramienta muy poderosa, pero hay que conocer sus secretos. Hay que saberlo utilizar ahí. Y ahí sí como dicen en un adagio popular, la prudencia que hace verdaderos sabios. Eso Ajá. es innegable. A veces es mejor callar que locamente hablar y cuando lo hagamos, anteriormente le decían a uno, antes de hablar conecte el cerebro. Hoy por hoy, chicos, no basta con conectar el cerebro, hay que conectar el cerebro y el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque se supone que el corazón es el de los sentimientos. Entonces es pensar qué puede sentir esa persona, cómo se puede sentir, cómo podría reaccionar. Recordemos que ya no solamente hablamos de receptor, sino de perceptor, es decir, cómo percibe la persona el mensaje, cómo lo entiende. Hay personas que entienden lo que quieren entender o lo que esperarían entender y no lo que realmente estamos diciendo. Entonces ahí influye muchísimo algo que se conoce como el fenómeno paralingüístico, ¿sí? Que son todas esas presiones externas que comprometen nuestra actitud, no solamente como emisores, sino también como perceptores del mensaje, ¿sí? Hay personas que su cultura, que sus estudios, que su capacidad de comprensión de algún tema hace que se les dificulte lo que nosotros les estamos enviando. Hay términos, por ejemplo, que son muy propios de una profesión o de una empresa como tal. Entonces, en una empresa pueden utilizar X o Y términos y para la gente que está dentro de la empresa eso es claro. Pero alguien externo a la empresa dice, pues, ¿qué me están diciendo con eso? ¿Qué significa eso? Entonces, lo ideal que es, primero, darle a conocer a la persona qué significa un determinado término para después poderlo utilizar, porque si no, nuestro lenguaje no va a ser comprensible. Eso es sano. Yo también en algún momento ponía el ejemplo de lo que ocurre cuando uno está pasando por procesos de selección para un cargo. Ocurre que usted pasó por entrevistas, por exámenes de admisión, toda esa cantidad de situaciones y resulta que al final de un periodo le dicen a usted, no le dicen a usted nada, sino que simplemente no le dieron el cargo. Entonces usted de pronto se atreve a llamar o a preguntar qué pasó, por qué no accedí al cargo, en qué fallé. Y la respuesta suele ser, nos reservamos la respuesta, nos reservamos el motivo.
¿Y cómo les parece que ese no es el deber ser? Usted tiene derecho a saber por qué no fue admitido y la empresa tiene el deber o el futuro empleador tiene el deber de decirle a usted por qué no fue admitido. Que muchas empresas no lo hacen o que la mayoría de las empresas no lo hacen, es cierto. Pero sí debe hacerse. Conozco específicamente una institución educativa muy importante de aquí de Antioquia que se toma esa molestia. Y lo digo porque yo participé con unos chicos en un proceso de selección de personal en donde había aspirantes para 3 cargos diferentes. Y dentro de esos aspirantes estaba yo. Cuando nos presentamos el primer día, había conmigo 80 personas, más o menos, por la mañana. Por la tarde, ya un poquito menos. Al día siguiente igual y el proceso de selección duró 4 días, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Y en cada una de esas etapas iban decantando, iban saliendo personas. El último día quedábamos 5 personas de los 80 más o menos que hubo el primer día. Y cuando quedábamos 5, todos temblábamos. ¿Cuáles de nosotros 5 vamos a quedar? Y como les digo, de esos 5 ya elegirían los 3 que quedaban. Por fortuna, para mí, logré quedar en ese equipo, en ese grupo de los 3, con uno de los cargos. Honestamente, no quedé en el que yo hubiese querido porque era en el que mejor pagaban, pero quedé en uno de ellos también muy bueno. Pero durante todo el proceso conocí una chica que vivía cerca de mi casa. Y un día, pues habíamos cruzado teléfonos y eso, y un día ella me llamó y me dijo, Florecita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el proceso? Y eso era en una universidad. Entonces yo le dije, yo voy bien, todavía falta y ya voy como entre los últimos días quedaba yo. Entonces me dijo, ay mujer, yo ya salí y me llegó una carta de la universidad. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me dijo, no califiqué y me dicen en la carta por qué. Y le dije yo, no fregues, contame qué te dijeron. Me dice, grosso modo la carta decía, señorita fulana de tal, agradecemos muchísimo su participación en el proceso de selección para tales y tales cargos. En las actividades tales y en tales y tales competencias, usted logró un excelente puntaje. Lastimosamente, en el área tal, no logró el puntaje requerido para acceder a uno de los cargos. La invitamos a seguirse capacitando para que en una próxima oportunidad pueda volver a acceder a un proceso en esta institución. Atentamente, Gestión Humana. Y yo le decía, ¿qué? Y me dijo, sí. A nosotros nos llega esas, o a la gente le llegan esas cartas. Y yo vea. Y era una carta amable, considerada, prudente, pero honesta, diciéndole a la persona en dónde falló, por qué no pudo continuar, por qué no pudo acceder a uno de los cargos, cuál fue su falla, y se lo dijeron de una manera muy amable, muy considerada, y la persona no se sintió ofendida. Obviamente duele no poder seguir o no poder tener el cargo, pues porque, lógico, todo el mundo cuando está en un proceso de selección, pues quiere quedar, pero al menos tuvieron la delicadeza de decirle por qué no. ¿Sí me hago entender? Son ese tipo de situaciones que a veces nadie tiene en cuenta. No es que nosotros veremos si le damos o no le damos el cargo. Sí, pero ¿cómo que nosotros veremos? La persona tiene derecho a saber dónde falló, a mejorar su proceso, sus competencias, qué sé yo,
y a seguir adelante, a no sentirse frustrada y decir, hombre, me hicieron perder 4 días en un proceso como fue en esa universidad y al final no ocurrió. Como les digo, por fortuna para mí quedé en uno de los cargos, no en el que yo hubiera querido, pero por lo menos quedé en uno de ellos y también muy bueno, porque los 3 eran muy buenos, pero había uno mejor que todos y al que todos hubiéramos querido acceder, pero bueno, hubo una persona que tenía más competencias para llegar a ese y quedó en ese cargo, una persona de verdad muy valiosa y uno dice que bueno, que quedó allí, pero uno ya no se siente tan frustrado. Bueno, chicos, entonces volviendo a nuestro tema, y es el proceso de redacción, el proceso de elaboración, el proceso de comprensión de lectura. Recuerden que ustedes tuvieron conmigo la gran oportunidad de adelantar una gran nota y obtener, de hecho, una muy buena nota cuando hicieron las exposiciones de los textos, de los libros, ¿recuerdan? Eso fue muy importante. Así que el ejercicio que les había puesto de repasar, de manejar un poco la comprensión lectora, fue un ejercicio bueno en donde la mayoría obtuvo unas muy buenas notas. Fueron muy poquitas las notas que no estuvieron con 100. Hubo muy pocas notas. Las equivocaciones no fueron muchas. Entonces, en ese orden de ideas les quiero contar. Nuestra evaluación de hoy es también de comprensión de lectura, ¿sí? Es una actividad de comprensión de lectura, pero un poquitico más fácil que la anterior, que la que ya elaboraron. Una actividad también con 5 respuestas, 5 preguntas, perdón, para 5 respuestas. Un tema de lectura interesante. Y les quiero contar, no sé si se los había dicho, que esos textos o esas preguntas, esas evaluaciones no fueron inventadas por mí. Esas evaluaciones son tomadas de un documento que yo obtuve de la Universidad de Antioquia. Entonces ustedes van a decir, profe, pero si nosotros no estamos en una universidad, de alguna manera sí. Y les quiero contar, ¿por qué lo tomé de ahí? Yo tengo el libro en mis manos y de ahí he tomado 2 ejercicios, los menos complejos, porque cuando un aspirante para ingresar a la universidad siempre debe presentar un examen de admisión, sobre todo a las universidades públicas. Y resulta que en esos exámenes, así sea el área de matemáticas, se encuentran con una cantidad de preguntas que uno dice, bueno, aquí hay varias respuestas y puede ser esta, yo hice el ejercicio y me dio esta. Pero muchas veces, casi en todas las veces, la respuesta va a depender de la comprensión que usted tuvo cuando le formularon la pregunta. La pregunta tiene la clave de la respuesta. Si usted comprendió completamente la pregunta, con seguridad va a entender más fácilmente cuál es la respuesta correcta. Entonces es importante que aprendamos muchísimo de comprensión de lectura. Chicos, yo les decía, nosotros hemos cometido toda la vida un error cuando estamos estudiando. Y es que, por ejemplo, en esos exámenes que son básicamente de leer y leer y leer y leer, tratamos de leer todo y de comprenderlo todo de una sola vez. Y trasnochamos y nos pasamos hasta la madrugada, estudie y estudie y estudie. Y al día siguiente llegamos al examen trasnochados, con la cabecita embotada y ya como que no sabemos nada. Se nos borra el casete, como dice el cantante, se borró cassette, ¿sí? Se le olvidaron muchas cosas.
porque quizás no supimos estudiar. Lo ideal es leer por partes, pedazo a pedazo desde el principio. Entonces leí, digamos, medio párrafo y yo qué he venido entendiendo aquí. A ver, yo vuelvo a leer. Así, ya comprendí este pedazo, ya comprendí este párrafo, entonces ya voy a pasar al siguiente párrafo. Y casi que con seguridad, el segundo párrafo es continuación del primero. Entonces el primero ya me está dando las pautas para comprender el segundo. Ahora bien, es importante estar muy concentrados, evitar los distractores, porque el simple hecho de que a usted alguien le interrumpa el momento de la lectura, porque tiró algo al piso, porque golpeó la puerta, porque pegaron un grito, porque pasó el señor que compra la chatarra, porque pasó el señor que vende la mazamorra, porque el perrito ladró, porque el niño lloró, porque se le está quemando algo en el fogón. Todos esos son factores de distracción. Y cuando usted vuelve a tratar de coger el hilo conductor de su lectura, puede haber perdido información importante o haber olvidado información valiosa. Entonces, por eso es tratar de concentrarnos, tratar de señalizar en dónde vamos de la lectura y de pronto volver a repasar el último pedacito, ¿sí? Y muy importante también que si usted se encontró una palabra desconocida, por favor no pase por encima de ella y diga, yo no entiendo eso, pero sigamos. No, no, no. Búsquela. Saque el momentico para buscarle el significado. Y recuerden que una palabra puede tener varias acepciones, es decir, varios significados, pero dependerá del contexto cuál es el significado que mejor se adapta a lo que yo estoy leyendo. Miren, por ejemplo, una palabra que es, digamos, de las más comunes con diferentes significados. La palabra perico. Ustedes saben que perico puede tener 4 significados. Un perico puede ser un pajarito. Listo. Pero un perico también puede ser en algunas partes un café con leche pequeñito. También puede ser unos huevos revueltos. También puede ser un alucinógeno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Del contexto, ¿ya? Ahí entran a formar o a tomar un papel muy importante las palabras que nosotros conocemos como parónimas. ¿Cuáles son las parónimas? Las que se parecen, pero no son, ¿cierto? Y porque nosotros con la fuerza de la costumbre las hemos venido pronunciando mal. Por eso en alguna oportunidad les decía, nosotros hablamos como escribimos y escribimos como hablamos. Depende del conocimiento. Entonces, una parónima muy común es la palabra estrato, ¿sí? Y hemos escuchado con frecuencia algunas personas que suelen decir, profe, es que yo soy extracto 1, extracto 1. Y usted no es extracto 1, porque extracto con X y C es un resumen. Y estrato, que es la clasificación socioeconómica, es simplemente con S, estrato. Un estrato socioeconómico. Entonces uno puede ser estrato 1, estrato 2, estrato 3 y así hasta 6 o 7 inclusive. ¿Ya? Pero como no lo pronunciamos bien, lo decimos de manera equívoca. Otra palabra muy común que uno suele escuchar dentro de las parónimas es la palabra hiperactivo, hiperactivo. Recuerde que hiper es lo máximo, ¿cierto? Es en mayor grado, en grado sumo. Entonces, hemos escuchado que a veces una señora le dice a uno, ay, no, es que mi niño es imperativo, imperativo. Y una cosa es ser imperativo y otra cosa es ser hiperactivo.
Hiperactivo es cuando el niño es muy activo o muy necio, ¿ya? Imperativo viene de imperioso, de imperio, de grado de superioridad de una persona que cree ser superior que los demás y resulta de que de pronto es altiva, es orgullosa, es mandona, es a veces un poquito displicente. Eso es ser imperativo, mandón de alguna manera. Pero los niños no necesariamente son imperativos, son hiperactivos, o sea, muy activos, muy necios, suben, bajan, corren, voltean, gritan, hacen daños, todo esto. Eso es ser hiperactivo el niño. Entonces miren ahí la influencia de palabras parónimas. También entran en juego las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Homo, chicos, homo significa igual, ¿sí? Homo significa igual. Y grafía es escritura. Entonces, cuando decimos homógrafa, son las palabras que se escriben igual, pero no significan lo mismo, dependiendo también del contexto. Caso concreto de una palabra homógrafa, la palabra pase. Pase puede ser del verbo pasar. Cuando yo le digo a alguien, bien pueda pase, ¿cierto? Pero también puedo decir, me entregaron el pase, que es ese documento que me permite conducir un vehículo o una moto, ¿cierto? También está la palabra banco. Banco, yo puedo hablar del banco como una entidad financiera, pero también puede significar banco un lugar para sentarse, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, es que mi tía está en el banco o se encuentra en el banco. Entonces alguien puede decir, se fue para una entidad bancaria. Pero si la están buscando en un parque, puede ser que esté en el banco sentada, ahí sentada en un banco, en un banquito del parque, ¿ya? Depende, como les digo, del contexto. Entonces eso en cuanto a las homógrafas, que se escriben igual, pero dependiendo del contexto tienen un significado diferente. Y están también las homófonas. Entonces, como les decía, homo significa igual. ¿Y fono qué es? Fono es sonido, ustedes lo saben. Entonces, homófonas son las que suenan igual, pero se escriben de manera diferente. ¿Sí? Suenan igual, pero se escriben diferente. Y nosotros, por ejemplo, los hispanohablantes, tenemos la dificultad de que no distinguimos en el habla, no distinguimos fácilmente la B de la V, la S de la Z y de la C. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, mi amigo se fue de casa, mi amigo se fue de casa, o mi hermano se fue de casa. Ahí alguien puede entender, se fue a cazar, ¿cierto? A cazar animalitos. O se fue de la casa, ¿cierto? Ya no vive en la casa. O yo puedo decir, Andrea se va a casar. Puede ser que se vaya a casar. Si es con ese, se va a contraer nupcias. Pero si es con Z, se va de cacería. Entonces miren que las palabras las pronuncio igual, pero al escribirlas ya la situación cambia, ¿sí? Son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferentes. Esas son las homófonas. Tienen el mismo sonido, pero una escritura completamente distinta, ¿sí? Hasta ahí vamos claros, ¿verdad, chicos? ¿O hay alguna pregunta ahí? Profe, ¿me recuerda por favor las parónimas? Parónimas son las que se parecen, pero no son. Las que de ahí parónimas, ¿cierto? Yo así es como mnemotécnicamente las recuerdo, parónimas. Se parecen, pero no son. Por ejemplo, las que uno parece que es esta, pero no es esa, como estrato y extracto, ¿sí? Hiperativo, imperativo o hiperactivo.
¿sí? Esas son las parónimas, las que son parecidas, pero no son iguales. Se escriben completamente distinto y de hecho también se pronuncian completamente diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo escribir imperativo a escribir hiperactivo, porque de hecho hiperactivo es con H, ¿sí? Hiperactivo, con H, con C antes de T, hiperactivo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas palabras porque nosotros las podemos encontrar, pero si de pronto hay alguna palabra que no nos es muy conocida, muy familiar para nosotros, es importante buscarla, leer, mirar qué significan, cuántas acepciones puede tener, es decir, cuántos significados podría tener esa palabra y cuál sería el que mejor se adapta, el que mejor se acomoda a lo que yo estoy en ese momento tratando de entender o de escribir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta ahí vamos súper bien? Bueno, mis amores, entonces, ahora sí, antes de que yo llame a lista para cerrar nuestra sesión de hoy y que ya se puedan ir desconectando después de que llame a lista y ya vayan directamente a la plataforma a mirar el examen, a realizarlo, a ponerse al día con lo que esté pendiente. También les voy a enviar el examen al correo para que quienes tengan mucha dificultad pues lo puedan hacer, pero reiterándoles que cuando me envían las actividades por correo, se me demora un poquito más el proceso. Entonces les agradezco tener un poquito de paciencia y de comprensión, ¿sí? Ahora, como les dije que les voy a dar el espacio hasta mañana, inclusive a las 10 de la mañana, es posible que alguien me envíe una actividad o el examen hoy a las 11 de la noche. La verdad, chicos, a esa hora, pues con seguridad no lo voy a ver. Ya me tocará verlo hasta mañana, porque yo soy un poquito gallinita para dormir. Entonces yo tipo 8, 8:30 de la noche ya estoy buscando las cobijas. Entonces, porque me encanta dormir además. Entonces, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Si inmediatamente me lo envían a las 9:30, 10, 11 de la noche, no lo leo. Traten, por favor, de enviarlo hoy antes de las 6 de la tarde o a más tardar mañana antes de las 10 de la mañana. Creo que es un plazo prudencial, además porque lo pueden realizar esta noche y entregarlo mañana a primera hora, ¿sí? Por eso les doy ese lapso un poquito amplio para que puedan realizar su actividad sin muchas carreras, sin mucha dificultad. ¿Listo? Bueno, es también el momento de decirles, chicos, gracias. Muchas gracias por todo, por su compromiso, por su actitud, por estar ahí frente al cañón siempre, por haberme soportado este semestre, por haber aguantado a esta señora que dio tanta cantaleta, porque siempre supieron responder y siempre estuvieron a la altura de las expectativas. Siempre se los dije, chicos, y lo reitero hoy, fueron el grupo que más me llegó al corazón por su actitud. La actitud de ustedes hizo que yo me enamorara de este grupo, que yo sintiera muchísima empatía por ustedes, porque todos fueron muy especiales. De verdad, chicos, muchísimas gracias por haberme hecho muy amable este semestre, por haberme alegrado cada sábado al empezar mi actividad académica, encontrarme con un grupo tan receptivo y tan amable y cordial como ustedes. Se los digo de corazón, no son frases de cajón, son palabras sinceras que me nacen del corazón, chicos. Gracias por todo, de verdad, muchas gracias. Les deseo el mayor de los éxitos en el transcurso de su formación como futuros locutores.
Muchos éxitos, chicos. Sé que llegarán a ser grandes comunicadores y espero volvérmelos a encontrar en esta vida. Ya seguramente no van a tener más clases conmigo, como les dije al principio, pero por lo menos tuve el honor y el placer de acompañarlos en un módulo. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, lo mejor de lo mejor. Dios los guarde. Muchas gracias. Llamaré a lista y se pueden desconectar. Claro que si alguien quiere decir algo, pues yo los escucho con muchísimo gusto. Yo quiero decir algo, profe. Dime, corazón. Pues el sentimiento de gratitud para mí es recíproco, profe. Con usted, ya lo dije, yo soy bendecido por Dios y la vida. Tenerme en la institución primero, el IME, tener una gama, por decirlo así, de profesores tan calificados, especialmente con usted. Gracias. Una persona profesional, una persona centrada, muy neutral en las clases, en las filosofías de vida prácticamente. Y hemos aprendido en el caso mío mucho, porque ha sido la constante, la disciplina, la entrega, el profesionalismo de parte suya, y eso ha engrandecido mucho el conocimiento mío. Hoy puedo decir tranquilamente y con orgullo de que no soy el mismo que empezó con usted allá el sábado 1 de febrero, y no tengo sino gratitud para usted, para la institución y para los compañeros. Dios les bendiga. Muchas gracias, Carlitos. Dios te pague a ti. Hola, profe. Anita. Profe, también para agradecerle todo su conocimiento técnico, gramático, sintáctico. Definitivamente poder hacer realidad el sueño de ser locutora, que me ha gustado muchísimo la idea. No sería lo mismo sin pulir muchísimo la parte de la gramática, de la escritura, que a mí me gusta bastante y que lo hago hace mucho tiempo, pero todos esos aportes técnicos y obviamente de toda su pertinencia me han servido mucho para mejorar en la escritura de textos. Profe, muchísimas gracias y bueno, ya nos veremos por allá en el IME, si Dios quiere, y nos saludaremos y nos tomaremos un cafecito. Claro que sí, Anita. Gracias a ti también, porque sé que tú también eres docente y tú también hiciste aportes muy valiosos al grupo y eso me encanta. Todos aportaron y tú también desde tu experticia. Gracias, Anita. Orlandito, te escuchamos. Profesora, yo le quiero decir que de mi parte, con mucha gratitud en mi corazón, doy gracias primeramente a Dios y a usted por haber tenido la oportunidad de tener una profesora que en realidad nos mostró cariño y afecto, y eso hizo que las clases fueran mucho más amenas para nosotros. Y muy agradecido, profesora, muy agradecido con usted. Gracias, Orlandito, por tus palabras. Muchas gracias. Esperemos que más adelante nos podamos volver a ver otra vez en clase, profesora. Gracias, Orlandito. Muy amables. Yo aspiro al menos a encontrármelos en los pasillos o en la cafetería, como decía Anita, para tomarnos al menos un café. Muchas gracias. Bueno, mis amores, ahora voy a llamar a lista y entonces, por favor, quien vaya respondiendo, pues si gusta se puede retirar y estar pendientes del examen final. Listo. Orlando Bermúdez. Gerardo Bolaños. Presente, profe. Gracias, corazón. Arleika David. Profe, muchísimas gracias y también para ti los mejores éxitos. Nos veremos en la próxima, por ahí en los pasillos. Profe, ¿cómo está? Ay, tan bellos. Claro que sí, mi corazón. Dios los bendiga. Cindy Dayan Castro. ¿Cindy se conectó? Sí, profe, Sí, por acá está mi muñeca, ya la vi. Judy Elena Córdoba. todo, profe. Judy.
Iván Daniel Espitia. Iván Daniel. Él abandonó, profe, de que empezaron las clases virtuales. Ah, sí, él se retiró, cierto, qué pesar. John Alejandro Giraldo. Presente, profe. Gracias, mi amor. Ana Milena. Mi profe. Tan bonito. Profe, aquí. Gracias, muñeca. Gracias por todo, profe. Chao. Chao, Anita. Maribel. Presente, profe, y muchas gracias por todo lo que nos ha brindado y por la paciencia que me ha tenido a mí al enviarle los trabajos por WhatsApp, por correo, que de verdad ha sido un poco difícil para mí, pero le agradezco mucho su paciencia y Con muchas mucho gracias gusto, por todo, Mari. profe. Ahí vamos, para eso estamos, mi corazón. Éxitos, Mari. Muchas Carlos gracias, Alberto profe. Murillo. Presente, profe, y nuevamente Dios te bendiga, Dios te pague y mucha gratitud por allá. Espero, como dijo la profe Milena, en los pasillos invitarla a que nos tomemos un café. Claro que sí, yo encantada. Compartir unas palabras un rato cada que la veamos por allá. Claro que sí, mi Carlitos. Dios los guarde. Chao. Igualmente, profe, chao, que tenga feliz mañana. Gracias. Andrés Osorio. Ya les estaría enviando ahorita entonces la evaluación, profe. Claro, mi amor. Andresito Osorio. Chao. Profe, presente, muchas gracias por todo, profe. Bueno, mi amor, con gusto. Danielita. Danielita Quiseno. Yo la vi, Danielita. Mauricio Rincón. Mauricio. ¿Mauricio no se conectó? Yedimir. Hola, profe, por aquí estoy. Sí, mi amor, ya te vi. Felicidades, hijo. Muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, hijo. Cuídense bastante. Muy agradecido con su aprendizaje. Me sirvió de mucho, profe. Me alegra. Qué bueno, Dios corazón. la bendiga, que esté muy bien. Lo mismo, hijo. Chao. Orlandito Rosso. Profesora presente y reitero, muchas gracias, profesora. Un abrazo grande para usted. Lo mismo, mis muchachos. Dios los bendiga. Paula Sofía Uzcategui. Bueno. Y hemos terminado. Dios los bendiga. Hasta pronto, mis amores. Chao, chao.